The workers of the future just started their first jobs. The workers of the future just celebrated 30 years. The workers of the future are as diverse as the 7 billion people on our planet. They are not just on the job as much as on a journey, and not led by a compass as much as curiosity. They have expectations that equality will one day mean equity, and that opportunity will be all-inclusive. The workers of the future will learn to navigate change. The most successful share a critical skill, the ability and desire to acquire more skills. They will not be displaced by robots, but will embrace them and lead them. The workers of the future are searching for new experiences. What they seek as much as wealth is well-being. What they are looking for isn't found at work from 9 to 5 or in traveling to work at all. The workers of the future may be found in unexpected places. Their true talents may lie between the lines on a resume or not read the same as a job description. The workers of the future want an understanding of who and where they are today, so they will find their place tomorrow. Because it's the worker of the future who will shape the future of work. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a nuestra comunidad Power. Bienvenidos a nuestro primer Power Talk del 2023. Esta tarde soy su anfitrión Manpower Group y estamos aquí para conversar con dos de nuestros especialistas sobre cómo desarrollar las habilidades más demandadas por el mercado a través de Learnability. Así que si te encuentras actualmente buscando empleo, quieres potenciar tu empleabilidad o conoces a alguien a quien podría interesarle este tema, invítalo o invítala a que se conecte. Estamos en vivo desde el Facebook y LinkedIn de Manpower Perú. Antes de iniciar, quiero decirles que en el chat pueden dejarnos sus comentarios o sus preguntas a lo largo del en vivo, ya que al final tendremos un espacio para responderlas. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Carola Alvarado. Ya la estamos viendo en pantalla. Carola es psicóloga organizacional con especialización en recursos humanos y con un estudio de posgrado en gestión estratégica de talento. Carola tiene más de 12 años de experiencia trabajando en atracción y desarrollo de talento, y también maneja conocimientos sobre gestión integral y optimización de procesos de reclutamiento. Carola es actualmente IT Talent Leader para nuestra marca Experis Perú. Bienvenida, Carola. Muchas gracias, Pau. Gracias por esa calurosa bienvenida. Buenas tardes aún para toda la comunidad. Muy contenta y feliz de poder acompañarlos en este primer Power Talk. Muy interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esperemos que pueda ser de mucho aporte para toda la comunidad. Perfecto, Carola. Bienvenida nuevamente y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. También nos está acompañando Luis Sánchez, a quienes ya estamos viendo en pantalla. Luis es gerente de operaciones para Manpower Perú, ingeniero industrial de profesión con más de 8 años de experiencia en gestión de talento y operaciones de reclutamiento, selección y liderazgo de equipos. Luis también está especializado en gestión de la calidad total, agilidad, analytics y big data. Luis, bienvenido. Y aquí te damos pase para que puedas saludar a toda nuestra comunidad Power. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Buenas noches, Carola, y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muy alineado, en realidad, con la estrategia de Manpower Group en poder brindar o compartir los conocimientos que nosotros podemos tener con el objetivo, digamos, de que puedan, digamos, encontrar nuevas oportunidades de empleo y puedan también acompañarnos, digamos, y seguirnos en todos estos lives que tendremos en los siguientes meses.
Perfecto, Luis. Muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación esta tarde. Y para entrar en contexto un poco con el tema que nos trae esta tarde, es importante mencionar que en la última encuesta de expectativa de empleo realizada por Manpower Group para este segundo trimestre del 2023, 4 de cada 5 empleadores a nivel mundial reportó tener dificultades para encontrar el talento que necesitan. Y esto se debe a que la escasez mundial de talento ha alcanzado su pico máximo en 17 años, llegando a un 77%. Y bueno, como dice la frase, el que tiene talento tiene futuro. Y el desarrollo de las habilidades juega un papel muy importante en este proceso. Por eso quiero darle pase a Carola para que empiece a comentarnos un poco más sobre este mundo de las habilidades. Claro que sí, Pau. Muchas gracias por el pase. Hay mucho que decir, hay mucho que contar, así que trataré de desglosar e ir al detalle, a los detalles más relevantes del tema. Antes de hablar precisamente de las habilidades, creo que es importante poner en contexto cómo han ido evolucionando las necesidades de las organizaciones para saber el porqué de las habilidades hoy en día se transforman, ¿no? Te voy a pedir que avances en el siguiente slide y hablaremos un poco de esa evolución. Los trabajos de hoy en día, las tareas que se asocian justamente a esos trabajos, las competencias y las habilidades que se requerían en los años anteriores o inclusive en el siglo pasado difieren a las habilidades y las competencias que hoy las organizaciones necesitan. Un factor importante a esta evolución de las necesidades de las empresas es justamente la innovación tecnológica, la transformación digital y propiamente la tecnología ha acelerado la transformación de las organizaciones. Obviamente, esta transformación ha creado muchas oportunidades, muchos caminos de desarrollo profesional, de aprender nuevas habilidades, de desarrollarlas y ha abierto el camino para nuevos aprendizajes. Otro punto súper importante en esta evolución es justamente el ímpetu profesional de alcanzar el ansiado éxito profesional, que está muy relacionado a la propia capacidad de adaptación al cambio que tenemos los profesionales y esa voluntad de poder desarrollar nuestra carrera profesional, que junto a la evolución de las necesidades de las empresas, a la tecnología y ese ímpetu, por lograr ese desarrollo profesional, hacen y han llevado a que justamente hoy por hoy haya habido una evolución y también una evolución netamente en la forma en la que trabajamos. Y es súper importante poder destacar esto, ¿no? Antes pensábamos en que las organizaciones eran, pues, jerarquías, organizaciones estáticas, ¿verdad? Súper jerárquicas, pero hoy las compañías se esfuerzan en poder ser cada vez estructuras más dinámicas, más ágiles, más horizontales. Antes se pensaba la posibilidad de trabajar en un horario fijo, pero hoy sabemos que existen inclusive horarios flexibles o diferentes modalidades para poder trabajar híbrida, 100% remota, por ejemplo. Antes se cuidaba muchísimo la información y se hablaba de mucha confidencialidad, pero hoy las organizaciones cada vez comparten más y más información y trabajan mucho en la transparencia de sus comunicaciones. Antes buscábamos líderes capaces de comandar un equipo, pero hoy sabemos que buscamos personas capaces de ser líderes en su propio rol, influir e impactar en su entorno. Hablábamos antes de que la tecnología era fija, pero hoy hablamos inclusive de que la tecnología se puede compartir, la información se puede compartir en la nube. Antes pensábamos que el email era el único canal de comunicación y hoy sabemos que existen diferentes canales, hasta el WhatsApp sigue siendo un canal muy importante de comunicación para diferentes compañías. Antes pensábamos que las compañías eran fragmentadas, pero hoy cada vez se interconectan más y más, compartiendo inclusive buenas prácticas, y antes pensábamos que la única posibilidad de trabajar era en oficina y hoy sabemos que podemos trabajar de muchos lugares. Entonces, es súper importante poner en contexto cómo se ha dado esta evolución. Ahora, avanzamos un pasito más en el tema y hablemos un poco de qué factores han impactado en este cambio, en el cambio del trabajo.
Tres de los factores van íntimamente ligados a lo que acabo de comentar. Primero, la innovación tecnológica. La tecnología ha dado lugar a diferentes disciplinas. Seguro muchas de ellas son conocidas por la comunidad, como inteligencia artificial, big data, propiamente data, cloud. Estas nuevas disciplinas definitivamente han llegado e inclusive han reemplazado a roles que hoy existen en las compañías, abriendo paso a la creación de nuevos roles, abriendo paso a la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y definitivamente atender diferentes oportunidades laborales, ¿no? El segundo factor son las nuevas formas de aprendizaje. Hoy sabemos que que existe un ecosistema de aprendizaje muy amplio, que hoy tenemos mucho acceso a la información, al conocimiento. Podemos aprender desde ver un video tutorial hasta irnos a una capacitación sincrónica o asincrónica. Es decir, hoy por hoy existen muchísimas formas de aprender y los profesionales cada vez están haciendo uso de esas nuevas formas de aprendizaje. Los tiempos cambian, correcto. Otro factor importante es la movilidad del talento. Es algo súper importante porque hay un flujo muy importante de talento que migra a otras geografías, ya sea por alguna oportunidad profesional que tengan en sus trabajos o porque están buscando realmente esa oportunidad de trabajo fuera de sus países, de su lugar de origen, y eso obviamente va ligado a buscar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y finalmente al desarrollo de nuevas habilidades. Estos tres factores en suma hacen que hablemos hoy en día de que las compañías han evolucionado. Avanzamos un pasito más y vamos a entrar al tema de fondo, que es hablar también de las habilidades. Pero antes de hablar de habilidades, es importante poder reconocer y diferenciar qué son las competencias y qué son las habilidades. Literatura hay muchísima. Aquí les planteo un concepto bastante ágil y dinámico. Competencias son aquellos conocimientos que adquirimos por la educación, ya sea formal o informal. Formal en la universidad, por ejemplo, o informal a través de una capacitación que nos puedan dar de pronto en el trabajo, ¿no? Y que nos certifiquen. Es ese conocimiento que nos permite poder desarrollar una tarea, una actividad de una manera adecuada y que se amplía con el aprendizaje. La habilidad es la capacidad de aplicar y utilizar ese conocimiento adquirido para llevar a cabo una tarea determinada, resolver problemas, comunicarse, relacionarse con otros. A mí me gusta diferenciar competencia de habilidad en el hecho de que la habilidad nos asegura de que tengamos comportamientos, valores, actitudes, en un entorno sano, saludable y positivo en el trabajo. Entonces, creo que la principal diferencia es esa, que la habilidad nos asegura que los comportamientos que desarrollemos en un entorno de trabajo sean los adecuados y los más óptimos y sean saludables. Habiendo hecho esta diferenciación, que creo que es súper importante, ahora hablemos de cómo y cuándo desarrollamos las habilidades. Pues las desarrollamos desde que nacemos, aunque parezca bastante peculiar. Desde que estamos en la etapa prenatal hasta ahora que estamos en la adultez, seguimos desarrollando habilidades porque el aprendizaje finalmente no es un proceso estático, es un proceso dinámico y cíclico, pero sí es importante mencionar que existen diferentes factores personales, de salud, del entorno, de la familia, de la escuela y del mundo laboral como tal, que impactan en la forma, el cómo y el nivel del desarrollo de las habilidades. Desde que estamos en la familia, de los propios valores que nos inculcan, de cuando vamos al colegio, de la educación básica, los conocimientos básicos que se desarrollan a través de una currícula y cuando estamos ya insertados en el mundo laboral a través de la capacitación o un aprendizaje puesto en práctica, la interacción con los compañeros, vamos y seguimos desarrollando habilidades a lo largo de todas nuestras vidas. Ahora hablemos de los tipos de habilidades. Avanzamos un pasito más. En este punto también hay muchísima literatura. Yo les planteo aquí 3 tipos de habilidades que creo que son las que son más completas, que nos permiten poder hacer una diferenciación entre una y otra. Existen muchísimos tipos, pero yo creo que esta clasificación es la más completa. Un tipo es la habilidad cognitiva, que está muy relacionada al razonamiento, al pensamiento, al análisis, ¿verdad? Toda esa capacidad de poder resolver problemas. Otro tipo de habilidades están relacionadas a la parte más social de comportamiento, que son las habilidades blandas, que son muy conocidas de pronto por la comunidad, esas que están íntimamente ligados a nuestra personalidad,
a la extroversión, a la amabilidad, a la estabilidad emocional, a la autorregulación. Y las habilidades técnicas, que son destrezas que podemos ir desarrollando a través de alguna formación profesional o adquiridas propiamente en el trabajo. Por ejemplo, alguna habilidad en específico que un ingeniero desarrolle propiamente por su rol. Entonces, yo los invito a que puedan identificar cuáles son esas habilidades cognitivas, sociales, de comportamiento, habilidades técnicas que ustedes reconocen como fortalezas hoy por hoy y cuáles son las que ustedes identifican como oportunidad para que puedan trabajar en ese plan de acción de desarrollo de habilidades que es tan importante y que va muy de la mano de nuestra propia empleabilidad. Así busquemos o no un cambio laboral o busquemos trabajar nuestra empleabilidad en nuestro entorno laboral. Ahora hablemos de esas habilidades que son top y que son de pronto las más requeridas por las organizaciones. Según nuestra encuesta de expectativa de empleo de Manpower Group, de hecho los invito a revisarla, es una encuesta muy interesante, hablamos muchísimo justamente de la expectativa de empleo y creo que va a ser de mucho aporte para la comunidad. Nos menciona esta encuesta que existen 5 habilidades blandas más demandadas por las organizaciones. Una es la confianza, la autodisciplina, que está muy orientada al cumplimiento de los objetivos, a la creatividad y originalidad, que es plantear una idea, desarrollarla y finalmente concretarla en un proyecto tangible, a la capacidad de pensamiento crítico, al análisis, que está tan ligado a inclusive nuevas disciplinas como en las áreas de data, procesamiento de información, que es súper importante y hoy las organizaciones también demandan en diferentes roles el razonamiento y resolución de problemas, que es llegar a través de planteamiento de diferentes caminos, ideas, llegar a la resolución de un problema y la resiliencia y la adaptabilidad, que es justamente adaptarnos a diferentes circunstancias, desde las más conocidas hasta las más desconocidas. Entonces, ya habiendo puesto estos puntos en contexto, habiendo hablado de las necesidades de las empresas, de cómo desarrollamos, cómo y cuándo desarrollamos las habilidades y justamente en la mesa cuáles son las habilidades blandas más demandadas de las organizaciones, Pau. Te doy el paso para seguir con el contenido. Perfecto, Carola. Qué interesante todo lo que nos comentas sobre las habilidades, porque efectivamente son parte de nuestra vida desde que nacemos. Muchas veces pensamos que las empezamos a desarrollar cuando ingresamos al mundo laboral o desde la escuela, pero finalmente son parte de nuestra vida a un 100%. Y ahora que nos comentabas un poco de las habilidades, también es importante conectar con lo que nos invita el día de hoy y es el Learnability. Y aquí quiero invitar a Luis para que también nos cuente un poco de cómo se conectan las habilidades con este tema del Learnability, el cual en los últimos años hemos venido escuchando mucho a través de las empresas o el mundo del trabajo en general. Cuéntanos, Luis. Muchas gracias, Paola, por el pase. Creo que la exposición de Carola ha sido súper buena porque creo que nos deja en este punto en el cual hemos entendido que las habilidades van cambiando en el tiempo, ¿no? Y van cambiando en el tiempo de una manera, en el contexto en el que nos vemos, de una manera mucho más rápida. Entonces, el objetivo de esta parte, digamos, de la charla, en realidad, es poder saber cómo podemos nosotros utilizar algunas herramientas que nos permitan adecuarnos a estas nuevas tendencias o a estas nuevas habilidades más demandadas por el mercado, ¿no? Y una de ellas es el learnability. ¿Qué es en realidad esta capacidad, digamos, de aprendizaje, ¿no? Es la capacidad, digamos, que tenemos para aprender y adaptarnos a nuevos conocimientos y habilidades a medida que el mercado laboral cambia, sin que lo exija la empresa. Quiere decir que los colaboradores, digamos, o los profesionales que trabajamos dentro de una empresa, quieren continuar aprendiendo por propia convicción, ya sea esto por curiosidad o por, digamos, por querer estar más preparados en un mercado cada vez más competitivo, ¿no? Lo que sabemos hoy es que vivimos un contexto de grandes cambios, ¿no? Cambios relacionados principalmente a la transformación digital, relacionados principalmente a
a las nuevas tecnologías que vemos hoy, como por ejemplo la inteligencia artificial, pero que sin embargo van creando dentro del mercado laboral ciertos patrones que se transforman, digamos, en diferentes habilidades que van a permitir a los profesionales irse adecuando según lo que el mercado exige, ¿no? En ese sentido, el learnability o incorporarlo dentro de nuestras características o vivencias profesionales es lo que nos va a permitir adecuarnos, porque la información, digamos, de la cual disponemos hoy en día es información la cual podemos acceder haciendo algunos clics y permitiéndonos a nosotros acceder a esa información y capacitarnos, ¿no? En ese sentido, nosotros como Manpower Group contamos con diferentes reportes e informes que nos permiten digamos, llevarnos a algunas conclusiones o que nos van a permitir, digamos, tomar algunas decisiones. Uno de ellos que me gustaría citar es el que se muestra en la pantalla, ¿no? Y que pueden consultarlo dentro del chat que van a compartir con ustedes, que es la revolución de las competencias, ¿no? Talento, empleabilidad y tecnología. Dentro de ese informe de Manpower Group se indica un dato muy interesante para la charla, el cual es que el 65% de los trabajos en los que participará la generación Z, quiere decir aquellas personas nacidas a partir del año 2000, no existe todavía. ¿Qué quiere decirnos este dato? Vamos a interpretarlo. Significa que debido a los cambios tecnológicos que estamos viviendo hoy en día, debido a los cambios y aceleración por la transformación digital de las empresas, muchos de esos empleos no se han creado, todavía no existen. Por lo tanto, quiere decir que mientras que nosotros vivimos, digamos, un contexto de trabajo, van a irse creando nuevos empleos, pero no solamente se van a ir creándose nuevos empleos, sino que nuestros empleos, los que actualmente tenemos, van a ir transformándose y adecuándose hacia un objetivo en común. Quiere decir que si nosotros queremos mantenernos empleables y actualizados, debemos tomar ciertas acciones que nos van a permitir justamente adecuarnos a esos cambios, como los ha explicado Carola, que por ejemplo, hace la década pasada teníamos unas competencias y hoy en día son totalmente diferentes. Entonces, y más aún en este contexto donde cambian muy rápido, ¿cómo entonces podemos adecuarnos a esos cambios? Si bien es cierto, el learnability no es una metodología, sino es una habilidad y una capacidad, podemos discernir en función a su definición algunos pasos, ¿no? Algunos pasos que sí podemos seguir para poder nosotros mantenernos actualizados frente a los cambios de habilidades o frente a los cambios tecnológicos que puedan incurrirse. Ahora, si bien es cierto, se presentó también en láminas anteriores unas habilidades que correspondían a las habilidades blandas más demandadas por el mercado, es importante que cada uno, digamos, en el trabajo en el cual se desempeñe, pueda identificar cuáles son las habilidades más demandadas en su rubro. Porque en el rubro, por ejemplo, de tecnología o sistemas o de TI, son otras las habilidades técnicas las que se requieren y en el sector de la construcción es otro. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento con la siguiente lámina es responder específicamente a la pregunta. Entonces, ¿qué debemos de hacer, ¿no? ¿Cómo desarrollar las habilidades más demandadas del mercado utilizando la learnability? Paso número 1 es mantener la motivación. ¿Por qué es importante mantener la motivación? Es importante porque dentro de un proceso de aprendizaje no es un proceso rápido, es un proceso lento y por etapas, ¿no? Es un proceso que requiere, digamos, alta tolerancia a la frustración para poder superar las barreras y mantener una actitud positiva y de aprendizaje continuo a lo largo del tiempo. Un proceso de aprendizaje es un proceso no solamente teórico, es un proceso en el cual ponemos en práctica esos conocimientos. Y poner en práctica esos conocimientos significa fallar.
cometer errores, equivocarnos. Y dentro de ese proceso, esa frustración, digamos, de error, transformarlo en algo positivo que nos permita mantenernos motivados. Si somos capaces de visualizar la meta, si somos capaces de visualizar el objetivo inicial por el cual empezamos, digamos, a cumplir con estos pasos, es lo que nos va a permitir mantenernos motivados en ese proceso de aprendizaje. Así que la motivación y la automotivación es clave para podernos mantenernos actualizados en el tiempo. El siguiente paso es identificar las habilidades más demandadas. Como lo dije hace un momento, va a depender del rubro en el cual nosotros nos desempeñemos. Puede ser que nos estemos desempeñando en un área de operaciones, nos estemos desempeñando en un área logística, en un área de TI, y las habilidades técnicas demandadas van a diferir. En el caso de TI, por ejemplo, podría ser Analytics y Big Data, podría ser metodologías ágiles. En el de la construcción podría ser actualizaciones del PMBOK, o actualizaciones de especificaciones en la construcción. Entonces, debemos saber en el rubro en el cual nos encontramos, identificar cuáles son esas habilidades mediante la investigación y descubrir cuáles son aquellas más valoradas para poder nosotros enlistarlas y tomar acción. Entonces, hasta este momento hemos mencionado 2 puntos. Uno, que es mantener la motivación, y otro, identificar cuáles son las habilidades más demandadas en mi rubro. Siguiente paso sería entonces crear un plan de aprendizaje. ¿Cómo son los planes de aprendizaje actualmente? Los planes de aprendizaje también han cambiado en el tiempo. Anteriormente, si uno quería capacitarse o aprender, normalmente tendría que contratar un servicio, digamos, académico, universitario o de extensión de posgrado que permita, digamos, capacitarnos y obtener una certificación. Hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos buscar programas de formación en línea, podemos capacitarnos mediante libros, mentorías o cursos también en línea que nos permita adecuarnos, digamos, a nuestros horarios y obtener, digamos, los conocimientos que necesitamos para poder alcanzar esas habilidades técnicas. Entonces, el siguiente paso recomendado es crear un plan de aprendizaje en nuestros momentos, digamos, en los cuales nosotros hemos decidido calendarizar en función a los tiempos que tenemos disponibles. Una vez que tenemos entonces identificado cuál es el programa que nos va a permitir aprender, aquí hay un paso clave, que es aprender continuamente. No quiere decir que ya vayamos a desarrollar el curso, sino que tenemos que identificar de qué manera nos vamos a mantener actualizados, porque lo que vamos a aprender mediante esos cursos, con el avance tecnológico, el cambio de las habilidades, la transformación digital que estamos afrontando, digamos, como empresas, va a hacer que esos patrones se modifiquen. Por lo tanto, debemos saber o identificar cuáles van a ser esas fuentes que nos va a permitir actualizarnos o mantenernos informados de esos cambios. Hay algunas páginas que podemos consultar en las cuales te brindan información acerca de cuáles son esas habilidades más demandadas por el mercado, pero también pueden consultar nuestra página web en la cual van a poder encontrar información acerca de los reportes que se han mencionado hace un momento. El siguiente paso, una vez que hemos adquirido entonces los conocimientos por medio de estos cursos o programas de capacitación que hemos elegido, es practicar y aplicar. Aquí el factor clave no solamente es, voy a decirlo así, aplicar por aplicar. ¿Por qué? Porque uno adquiere un conocimiento y de repente se deja llevar por la emoción de querer ya aplicar lo que hemos aprendido. Pero la recomendación en este punto es, vamos a relajarnos un poco y esperar el momento adecuado para poder aplicar esos conocimientos. No forzar la situación. Y el momento en el cual lo vamos a aplicar no solamente debe ser el momento profesional de trabajo que tenemos actualmente, también podría ser una oportunidad para aplicarlo en algún emprendimiento, algún negocio propio o probablemente negocio familiar que nos permita aplicar lo que hemos aprendido
y de esa forma poder madurar, llegar a conclusiones. Como comenté hace un momento, el proceso de aprendizaje no es un proceso teórico solamente de adquisición de conocimientos en el cual obtengo un certificado, sino que adicionalmente ponemos en práctica lo que hemos aprendido, fallamos, cometemos errores y nos lleva a conclusiones mucho más amplias del conocimiento que hemos adquirido, y de tal manera que podemos aplicarlo de una forma mucho más exitosa y midiendo los riesgos de aplicar dichos conocimientos. Por último, el último paso sería evaluar y adaptar. Evaluar porque hay que medir de alguna manera los resultados que obtenemos mediante los conocimientos que hemos adquirido, para poder adaptarlos. Hace un momento mencioné, por ejemplo, de no forzar la aplicación de estos conocimientos, sino identificar las oportunidades para poderlos desarrollar de forma completa. Entonces, en ese sentido, el conocimiento que nosotros tenemos tiene como objetivo poderlo adaptar a la situación, problema que nosotros tenemos, y de esa manera poder obtener algunos resultados concluyentes y poder medir esos resultados y de qué forma vamos avanzando en ello, ¿no? Parte de la charla, junto a Carola, desarrollamos un formato que nos va a permitir, que los vamos a proporcionar por medio, digamos, del chat también, en el que van a poder, digamos, ustedes trabajar su propio plan de trabajo, identificando cuáles son las habilidades más demandadas en su rubro, y de tal manera que les permita a ustedes hacer una autoevaluación y puntuar en qué situación o qué estado se encuentran. Se encuentran en estado inicial de conocimiento, ya cuentan con un estado de formación, o si ya lo han podido aplicar. De tal manera que en el tiempo puedan actualizar ese formato y puedan llevar, digamos, un control o alguna medición de cuáles son los conocimientos que van adquiriendo en el tiempo, y estos se van alineando a las habilidades más demandadas por el mercado según su propia investigación. Nuevamente, no hay una forma exacta de realizar esto, aplicar el learnability en nuestra vida profesional. No hay una teoría, no hay una metodología, pero sí podemos hacer discernir pasos como son los que les acabamos de proporcionar para que lo puedan aplicar en su propia vida profesional, y estamos seguros que resultados habrá. Perfecto, Luis. Muchas gracias por lo que nos comentabas. Qué interesante es saber y reforzar también que hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros para poder llevar a cabo este learnability, ¿no? No solamente esperar o recibir aquella capacitación que nos brinda nuestro empleador, sino que también seamos responsables de generar un conocimiento propio. Y hoy en día hay muchísimas plataformas gratuitas y de pagas, virtuales, presenciales, que nos permiten desarrollar todo este tipo de conocimiento y de habilidades. Voy a quitar aquí la presentación para poder verlos un poquito mejor y también hacerles un par de preguntas que nos han llegado y que nos puedan ayudar a resolverlas. Una de ellas es, Luis, tú nos comentabas esta serie de pasos que deberíamos llevar a cabo. ¿Y qué pasa si una vez que los hemos logrado o los hemos realizado, las habilidades cambian? Porque sabemos que el mundo se transforma constantemente, las habilidades varían, ¿no? Lo que de repente antes era una habilidad destacada, hoy en día ya no funciona más y apareció otra. ¿Qué pasa cuando ya hemos de repente llevado a cabo toda esta serie de pasos y las habilidades cambian? ¿Qué nos podrías recomendar en esta situación? De acuerdo, Paola, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, es el momento, digamos, de activar nuestro pensamiento en modo de algoritmo. Quiero decir con esto que podemos repetir los pasos que hemos indicado. Tenemos que ser capaces de visualizar a las habilidades como un aprendizaje continuo, un aprendizaje que es una mejora, digamos, y las mejoras no tienen fin. En ese sentido, los pasos que les acabamos de explicar son pasos que deberíamos hacer una autoevaluación
probablemente de cada 6 meses, para poder saber nuestros avances y poder saber también si estas habilidades han cambiado, si hay una nueva tecnología que ha aparecido en el sector o rubro en el cual yo me encuentro, o si en mi trabajo, en mi propio empleo, digamos en la empresa en la que trabajo, hay algún sistema, método en el cual se esté adecuando para poder yo también saber en qué momento puedo yo capacitarme o conocer un poco más acerca de estos desarrollos, ¿no? Perfecto, entonces hay que volver a poner en práctica la serie de pasos que nos comentas. Y, Carola, tengo una pregunta para ti también. Un poco alineando lo que conversábamos sobre las habilidades, el learnability y la empleabilidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia de aplicar el learnability en la empleabilidad? Una gran pregunta, Pau. Creo que podríamos hablar del tema largo y tendido, pero voy a resumir ese punto, creo, en 3 puntos importantes. Primero, creo que el learnability nos asegura no solo ser empleables en el presente, ¿ok? Identificando nuestras oportunidades y fortalezas. Justo Luis ha dado y ha explicado una metodología y unos pasos súper importantes que para la comunidad que hoy quiera trabajar en el learnability, estoy segura que si los ponen en práctica lo van a poder lograr. Y como bien decía Luis, es un proceso dinámico, no rígido, y finalmente podemos ir agregando o retirando pasos según nuestras propias necesidades. Entonces creo que el learnability nos asegura estar presentes hoy en un puesto de trabajo, pero aún más importante, nos asegura estar presentes en un puesto de trabajo en el futuro, sabiendo que las compañías no van a dejar de transformarse, no van a dejar de evolucionar, y que hoy pueden estar requiriendo un top 5 de habilidades blandas, pero en unos 5 años probablemente sean otras las habilidades que se demanden. Creo que el segundo punto relacionado a la importancia es que la empleabilidad no es estática, ¿verdad? Si queremos trabajar nuestra empleabilidad, debemos de tener un rol activo, ¿ok? Y eso va íntimamente ligado a que justamente el learnability te da esa habilidad de estar en un constante aprendizaje y actualización de conocimientos, disciplinas que hoy están presentes, pero hoy de pronto no están tan presentes, pero en el futuro pueden tener muchísima demanda. Entonces creo que si hablamos de empleabilidad, es el estar en constante desarrollo, y el learnability te abre esa puerta, ¿no? A poder adquirir esos nuevos aprendizajes. Y creo que como tercer punto, en learnability no se trata de cuánto tú sepas, ¿no? En la magnitud o lo mucho o lo medianamente o lo básico que tú sepas a nivel de conocimiento, sino que tengas esa capacidad de seguir aprendiendo, desaprendiendo y de seguir adquiriendo nuevos aprendizajes y de utilizar las nuevas formas que hoy tenemos para aprender, que tú bien las has comentado y que Luis también. Hoy hay un acceso tremendo a la información, no solamente de nuestras profesiones, sino también podemos acceder a autocapacitarnos, a aprender inclusive de disciplinas que podríamos pensar que no están ligadas a lo que hoy hacemos, pero en realidad hoy está todo súper relacionado, porque la tecnología nos ha abierto muchísimos caminos y nuevas oportunidades para poder aprender. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo ser contador y puedo trabajar en un estudio contable, y de repente no tiene mucho sentido para mí formarme en data, ¿no? O estudiar algo relacionado al análisis de datos. Pero en realidad lo cierto es que en muchas compañías la habilidad de tomar decisiones basada en data es una habilidad transversal que se pudiera pensar solamente para un rol propiamente de data, un data science, un data engineer, pero hoy por hoy es una habilidad que puede ser transversal en una compañía, ¿no? Creatividad, ¿no? Yo de repente tengo un rol más administrativo y puedo pensar de que de pronto esa habilidad no la necesito desarrollar, pero de repente llego a trabajar en un estudio creativo o en una empresa de comunicación, y de pronto es una habilidad transversal, así te desarrolles en un área administrativa o no. Entonces, podríamos hablar de muchísimos ejemplos, y creo que finalmente el learnability nos lleva por el mismo camino. No se trata de cuánto sepas, sino que tengas la capacidad de seguir aprendiendo, porque el aprendizaje es un ecosistema dinámico, constante, y cada vez los ciclos de aprendizaje son más cortos. Entonces, nos abre aún más puertas a todo ello.
Perfecto, Carola. Muchas gracias por la explicación y los ejemplos que has compartido con nosotros. Queremos invitarlos a que puedan revisar, como lo mencionaban nuestros invitados durante la charla, a que puedan visitar la página de manpower.pe y descargar dentro de la sección de estudios e investigaciones nuestra última encuesta de expectativa de empleo, donde también se menciona no solamente qué es lo que están buscando hoy en día los empleadores en Perú y en el mundo, sino que también nos habla de la escasez de talento y de aquellas habilidades más demandadas en cada uno de los sectores. Así que bueno, el tiempo ha volado, el tema ha estado súper interesante. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión y quiero agradecerles nuevamente a Carola y a Luis por haber compartido este espacio con toda nuestra comunidad Power, porque estamos seguros que estas recomendaciones van a ser de mucha utilidad para potenciar la empleabilidad de cada uno de ellos. Les cedo unos minutos para que puedan despedirse y con eso terminamos este Power Talk. Gracias, Pau. Bueno, ha sido un gusto poder compartir con la comunidad. Siempre hay mucha literatura por revisar. Creo que cuando siempre generamos espacios de compartir conocimientos, llegamos como que al 40% del 100% de información a la que podemos tener acceso. Así que los invito a poder hacer uso de los recursos, de los reportes y de todos los links que les estamos compartiendo en los comentarios. Son investigaciones muy interesantes. Hay datos también muy relevantes que pueden ser de ayuda para tomar esa decisión de poder justamente identificar esas oportunidades y fortalezas que podemos tener a nivel profesional y poder pues ir trabajando en ese camino para potenciar y desarrollar el learnability, que es un tema que ya es de boga, es de actualidad y seguramente en otro momento nos encontraremos para hablar de otro tema que pueda aportar en la empleabilidad de la comunidad. Así que ha sido un gusto para mí acompañarlos hoy. Gracias, Carola. Luis, no sé si estás por ahí, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias, Paola, en realidad por la invitación y muchísimas gracias a las personas que se han conectado. Espero, digamos, que hayamos alcanzado algunos conocimientos nuevos para ustedes que puedan aplicar en su día a día y nos mantenga sobre todo actualizados, ¿no? En una época de bastantes cambios como la que nos encontramos, las empresas cada vez también son más exigentes en el reclutamiento de su personal, ¿no? Comparto un dato con ustedes aprovechando este momento, que por ejemplo, según nuestro reporte de escasez de talento, el 65% de las empresas indican que no cuentan con o no encuentran personas con el perfil adecuado. Quiere decir que esto de acá se ha incrementado en el doble del reporte emitido desde hace 2 años. ¿Qué quiere decir esto? No solamente es un tema de datos demográficos en los cuales podríamos hablar de jubilaciones anticipadas, de tasas de natalidad y demás, sino que las habilidades que las empresas están demandando hace cada vez también más compleja la búsqueda de personal. Yo los invito justo a verificar este tipo de información en los reportes, sobre todo el reporte de escasez de talento que hemos presentado y muchos de los que se han compartido en el chat, porque hay información valiosa para aquellos profesionales que quieren mantenerse actualizados y saber desarrollar o gestionar su vida profesional, como aquellos, digamos, reclutadores, consultores, personas que están involucradas en el ámbito de los recursos humanos y que es información relevante para poder llegar a algunas conclusiones y tomar acciones estratégicas en sus empresas. Así que yo con eso, con ese dato, me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Espero en algún momento volver a compartir con ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches y nos vemos en un siguiente Power Talk a través de Manpower Perú. Cuando los negocios necesitan personas, Manpower Group está ahí. Cuando las personas necesitan habilidades, Manpower Group está ahí. Cuando el mundo del trabajo se encuentra en medio de una revolución. Cuando hay cambios y los negocios requieren soluciones. Cuando la economía fluye y el ambiente laboral tiene que ser más incluyente.
o el próximo candidato está a 7.000 millas de distancia. Cuando es hora de innovar y hora de hacer lo correcto. Cuando el ritmo se acelera y el mundo necesita acción. Y se necesita del liderazgo. Cuando recibes al futuro con los brazos abiertos. Cuando el mundo quiere respuestas sobre el futuro del trabajo. Y el futuro de los trabajadores. Manpower Group está aquí.